40 minutos pasan de las 5 de la tarde, 39 en realidad, para ser precisos. Seguimos aquí en el Living y como les digo siempre, todos los martes el rating, casi que cuando nos vamos aproximando a las 18, hace el pico porque recibimos a Ana Rosa Rodríguez. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Muy bien, pero ese pico se mantiene, porque Claro, después siguen después entramos en la meseta, pero... Paula y tú, con todo el análisis de las noticias y con todas las noticias que hay para analizar, realmente pero hay que vale reconocer que usted es un club de fans dentro del Living que te siguen. No a todos es lados. un club de fans de Ana Rosa, es un club de fans de la danza, del ballet, de la ópera, y eso me encanta, digo, de que haya gente que, ¿no? Como tú bien decís, vamos agrandando el espectro. Qué humildad la tuya. Bueno, ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien. Pasé muy bien el fin de semana, fui a la ópera al estreno de Madame Butterfly y averigüé por qué anuncian Madama Butterfly y nosotros decimos generalmente Madame. Y bueno, Madama es en italiano y la obra original es en italiano, ¿no? Es de Giacomo Puccini. Y bueno, y muchas veces, como la novela en la cual está inspirada es una novela en francés, sale de ahí lo de Madame Butterfly, pero el nombre correcto es Madama Butterfly. Espectacular. Yo no lo sabía, lo estudié todo. Sí, sí. Y te podrás imaginar que yo menos todavía. Bueno, es que a mí me interesaba, por eso digo, qué curioso esto. Claro, porque Madama. Claro. Sí, tal cual. Madama en italiano significa señora. Muy bien, vamos a arrancar la columna de la jornada de hoy con agenda. Sí, tenemos una agenda que queremos destacar que este fin de semana... Dígalo libre de cuerpo. Muy bien. Sábado y domingo vamos a tener una pareja dinamarquesa bailando en la Sala Verdi. Quiero simplemente prevenir que es un dúo que se llama Una Eva y un Adán, haciendo un poco, no parafraseando aquella película preciosa de Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis, que era una Eva y dos Adanes, pero esto es Una Eva y un Adán, y que realmente trata el tema de la desnudez, el tema de los cuerpos. Yo los prevengo porque puede haber personas que no les gusta, está totalmente legítimo. Es un espectáculo que se da en Montevideo, es un espectáculo que ha dado la vuelta al mundo y eso nos reafirma otra vez de que Montevideo es sede de grandes estrenos, de grandes espectáculos. Decirlo con todas las letras, bailan desnudos. Bailan desnudos, sí. Es así. Porque iba mucho con eufemismo yo. No, claro, le estaba dando mucha vuelta, ¿no? Y la gente tiene que entenderlo en el llano. Los bailarines bailan sin ropa. Exactamente. Pero eso no quiere decir que sean grandes profesionales, no tiene absolutamente nada que ver. No, pero es una compañía que yo les voy a decir que la conozco, no exactamente a los que vienen, pero estuvo hace unos años en el Teatro Solís, pero dando una obra distinta, una obra que muy conocida, La Consagración de la Primavera, con una versión muy, pero muy especial, y habían pedido en ese caso incluso permiso a la familia de Igor Stravinsky para hacer determinadas arreglos con la música. Así que es una compañía dinamarquesa, como les digo, de renombre internacional y que sí, que tiene una postura un poco rupturista con el arte, pero que yo entiendo que está bien. Es decir, el arte es eso, el arte nos tiene que asombrar, nos puede gustar o no gustar, pero en definitiva no dejarnos indiferentes. Absolutamente, absolutamente, es tal cual como lo estás diciendo y seguramente sea un gran espectáculo para ver, así que... Es en Sala Verdi, sábado 20:30 y domingo 18 horas. Muy bien, pasada la agenda de Ana Rosa Rodríguez, vamos a entrar en lo que tiene que ver con la columna cultural de la jornada de hoy, que está relacionado con la literatura. Está relacionado con la literatura porque pensé lo siguiente. El viernes es el Día Nacional del Libro en Uruguay. Entonces me pareció interesante ver cuál es la vinculación que tiene la danza con la literatura. Cómo se traduce de la literatura de una obra escrita o una obra oral, porque la literatura puede ser escrita o oral, en sus comienzos fue oral, y cómo la llevamos, cómo se hace esa traducción, cómo pasa del libro a la escena, al movimiento, y además ahí hay una tercera pata, ¿no? Que somos nosotros los espectadores. Y entonces elegí algunos, hay montones de títulos, pero elegí algunos que me parecen que son un poco íconos y que son diferentes entre sí y que pueden determinar que hay una relación muy estrecha entre la literatura y la danza. Primero vamos a ver unas imágenes de Coppelia, que es un ballet
clásico de 1870. Acá tenemos a Coppelia. Coppelia es la muñeca que está leyendo sentada en una ventana. Ahí está el doctor Coppelius, que es el que ha fabricado esta muñeca y que finalmente en la obra lo que intenta es darle vida porque de alguna manera está como enamorado de esta muñeca y bueno, y ahí se establece toda una trama. Pero en realidad esta obra, más allá de que Coppelia es la muñeca que lee en la ventana, está inspirada en una obra de Hoffman que se llama El hombre de arena. Era una obra media tenebrosa, porque vieron que esto de fabricar muñecos, ahora estamos más habituados, porque la inteligencia artificial de alguna manera también fabrica inteligencias similares a las humanas. Bueno, y esto sería en sus comienzos, estamos hablando de 1870, es una obra que se ha hecho mucho más suave, digamos, y es muy recomendada para los niños porque tiene toda una serie de situaciones divertidas, es decir, hay una pareja, Swanhilda, que ve que su novio, Franz, está como enamorado de esta muñeca, pero ella al principio no sabe si es una muñeca o es una joven. Bueno, todos esos enredos, por supuesto, quedan finalmente al descubierto, pero me pareció que es un ballet ícono, es decir, la muñeca que lee en la ventana y la tenemos ahí sentada. Después otra cosa, Ana Rosa, que además aportabas en cuanto a la inteligencia artificial, más a nivel de coyuntura de estos últimos tiempos, las películas animadas incluso se han animado a intercambiar o a utilizar dentro de las escenas a los seres humanos y al dibujo animado. Entonces, muchísimo más todavía a que hoy en día están más aceptado por la naturalidad con la que se han dado diferentes aspectos de la cultura, tanto particularmente en las películas, pero también se ha dado con series y ese tipo de cosas. Bueno, ahora que tú decís eso, me acuerdo que en el Teatro del Galpón vino una compañía francesa que las bailarinas y los bailarines bailaban con dibujos que estaban proyectados. Es decir, su partener no era un ser humano, sino que era una proyección, ¿no? Así que estamos realmente conviviendo con seres que no son tan humanos como nosotros. Bueno, después tenemos otro título que también es icónico y que obviamente todos sabemos de dónde viene, La fierecilla domada de John Cranko, justamente inspirada en la obra de Shakespeare. Aquí tenemos ni más ni menos que ¿A quién bailando? La queridísima Sara Nieto. Acá la tenemos a Sara Nieto haciendo justamente uno de sus papeles que le ha resultado un éxito internacional, porque ustedes saben que la compañía de Stuttgart a la que pertenece esta obra es extremadamente exigente y antes de que se dé al público hay como un examen, como una prueba, a ver si los intérpretes realmente logran esa capacidad técnica que requiere la obra. Por supuesto que Sara Nieto la culminó exitosamente y aquí la vemos en una fierecilla que le queda, pero así, al dedillo, y es una manera también de homenajear a una bailarina uruguaya que tuvo una carrera internacional y sigue con su academia en Allende la Cordillera, allá en Santiago de Chile, y aquí la vemos con Gilles Medon, que trata justamente de domesticarla, y bueno, es un poco infructuoso porque ella es sumamente rebelde. Esta obra es de 1969, teníamos la anterior que era de 1870, avanzamos 100 años, viste qué rápido que vamos, ¿no? Sí, sí, nosotros no tenemos límites para eso. Nosotros no tenemos límite y bueno, es una obra que realmente es una delicia y que Sara Nieto también vino a interpretarla al Teatro Solís hace unas cuantas temporadas, porque sabemos que está en este momento retirada de su carrera de intérprete. Impresionante, en las imágenes se puede ver también esa mezcla entre lo teatral y la danza. Tiene mucho de teatral. Mucho de teatral. Bueno, y eso obviamente inspirada en la famosa obra de Shakespeare. Claro. Ahora vamos a ver una obra diferente, pero justamente por eso la traje. Una obra de Maggie Marin que se llama May Be. Hace un poco un juego de palabras, es una obra con música de Schubert y es una obra inspirada en escritos de Samuel Beckett, el dramaturgo irlandés, que justamente nos muestra un asilo de ancianos donde en principio parece que van todos en grupo y sin embargo después en la medida que pasa la obra vemos que cada uno está en su propio universo, en su propio mundo. Voy a dejar un minuto para que
es Samuel Beckett. Sí, pero ¿por qué es que hace esta obra? O sea, ¿en qué se basó? Sí. Ella leyendo los escritos de Samuel Beckett se sintió como conmovida y justamente traje una frase, mirá, ni sabía tu pregunta. La voy a leer en francés, pero inmediatamente la traduzco. Dice, fini, c'est fini, ça va peut-être fini. Es decir, terminó, ha terminado, va a terminar. Es decir, indudablemente es una obra que no tiene mucha ilusión, no tiene mucha esperanza, habla un poco del fin de la vida y de una vida que termina obviamente en la soledad más completa. Lamentablemente es algo que muchas veces conocemos y vemos. Sí, que no es algo tan extraño. Maggie Marin es una coreógrafa hispano-francesa que tiene una academia muy importante en Créteil, es en las afueras de París. Tuve el privilegio de estar y de verla trabajar y bueno, todas sus obras tienen un poco, pero Maybe, ¿no? Esa, como tú bien decías, ese juego de palabras, ese quizás que querría decir en inglés, nos habla un poco, bueno, de que es una persona que se dedica a hacer obras que tienen que ver con el devenir del ser humano. Claro. Sí, hay que decir que el juego de palabras es por la pronunciación en inglés. Exactamente. Es con el juego de palabras en la versión en inglés en cuanto a eso, al quizá. En la traducción. Claro, ella igual lo escribe diferente, escribe May como... M-A-Y y una B que en inglés... Pero al leerlo... en la pronunciación es exactamente la fonética igual. Nos lleva al quizás. Quizás. Seguimos, el Quijote del Plata. Sí, porque yo quise terminar primero con algo un poco más... Arriba. Sí, más para arriba, porque... tenemos nuestros rollos, nuestros mambos personales y lo que queremos es justamente en sociedad y desde un medio de comunicación dar mensajes que puedan transformarnos un poco la cotidianidad. Está muy bien. Y voy a hablar del Ballet Nacional del Sodre, que hace poquito vimos una obra bien que inspirada en la literatura, ni más ni menos que La Tregua. Sí. Claro. Inspirada en la obra de Mario Benedetti. Pero como de esa hemos hablado bastante en el mes de marzo y hasta hemos traído la película argentina, hoy traigo otra obra que se hizo acá que no es necesariamente inspirada en una obra, pero sí en una persona uruguaya que coleccionaba obras de del Quijote de la Mancha. Se llamaba Salambrí y se hizo un ballet justamente en homenaje a este hombre porque la colección de libros es una de las más grandes del mundo. Hay incluso Quijotes en árabe, Quijotes en idioma indio, Quijotes en lo más... En todos los idiomas. Sí, en cómics, de todo tipo de Quijotes y al punto tal que el personaje real, Salambrí, nuestro uruguayo, termina de alguna manera identificándose con ese Don Quijote que era justamente un lector de las novelas de caballería. Vamos a ver cómo explica Blanca Lee, la coreógrafa española que vino a trabajar con el Ballet del Sodre, cómo ella fue creando una obra en homenaje a este uruguayo. Cuando tú hablas del Quijote, todo el mundo sabe más o menos qué van a ver o de qué va a tratar la historia. Entonces, yo pienso que esto era una cosa importante, pero no queríamos dejar de repente que fuera solo el Quijote, porque lo interesante de esta producción es Salambrí. ¿Por qué? Porque Salambrí le da el toque uruguayo a esta creación, le da el sentido también que no es un Quijote cualquiera, que es un Quijote soñado aquí, hecho aquí, imaginado desde aquí y creado para el Sodre, ¿no? Entonces me parecía muy bonita encontrar esa conexión entre Quijote, Salambrí y cómo llevarlo al escenario. Entonces a partir de ahí fue cuando decidimos que iban a ser realmente idas y vueltas entre Salambrí en su mundo real, en su lecho de muerte, donde está revisitando, releyendo una y otra vez sus libros que ya conoce también con su hija, que lee para él, para alegrarlo, para mantenerlo en vida y para que este hombre disfrute sus últimos momentos más y más y más a través de su sueño y su pasión, que es el Quijote. Entonces, la obra está hecha entre Salambrí y su hija, y cada vez que ella abre un libro, cada vez que entra en una historia o en un capítulo del Quijote, nosotros
el escenario se transforma y entramos en el Quijote. Y volvemos a salir del Quijote para volver a la biblioteca, volvemos a estar con Salambri y con su hija y volvemos al Quijote. Y es una especie de juego de ida y vuelta en el que además yo estoy trabajando mucho en los personajes este paralelismo entre Salambri y Quijote, porque en el fondo Salambri está tan apasionado del Quijote que al final se cree que es el Quijote, ¿no? Bien. Bueno. Se finí. Se finí, como decía Beckett, pero quiero decir que esta señora no es una señora cualquiera que vino acá. En este momento es la directora de los Teatros del Canal de Madrid y además es la primera representante que tiene la Academia de Bellas Artes en el área danza en París. Así que realmente el Ballet del Sodre cuenta con una coreografía hecha por una realizadora también de nivel internacional. Y está bueno además meterte un poco en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Cada vez que tenemos la posibilidad de, bueno, recibir a directores, dramaturgos y mismo los actores, entrar en ese proceso del desarrollo del personaje, en este caso de esta obra de danza, es realmente interesante, sobre todo en este caso con la dualidad, ¿no? Del personaje real, el personaje ficticio y sobre todo esa dificultad de, bueno, hacer uno en conjunto, pero también dos en diferentes. No, justamente yo participo del psicoanálisis a la calle, que es un evento que me encanta, en el Club de Bochas del Parque Rodó. Sí. Y en el psicoanálisis a la calle justamente se habló de dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad, o dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción. Porque este individuo llegó un momento que de tanto que leía las novelas del Quijote, llegó de alguna manera a emular a ese Quijote que había creado Miguel Cervantes de Saavedra. Ana Rosa, muchísimas gracias por estos minutos. Te esperamos la semana que viene y te deseamos un gran fin de semana para este que viene. Voy a tener un gran fin de semana porque voy a estar en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Colón, participando del estreno de Caravaggio, una obra también impresionante que se estrenó en el 2008 en el Ballet de Berlín, que fue hecha especialmente para ahí y que tiene ni más ni menos a dos protagonistas de primerísimo nivel. La bailarina es María Coreva y quien lo acompaña es Roberto Bolle, que en este momento es uno de los grandes bailarines del mundo. Muy bien, Ana Rosa, entonces te tendremos la semana que viene y nos harás algunos de los cuentos en el Teatro Colón. Nosotros es momento de hacer una pausa. Ya venimos con muchísima información a nivel de la agenda noticiosa de nuestro país y a nivel internacional, así que quédense ahí porque ya venimos.